Bueno, y ahora vamos a continuar con este punto tan interesante que se llama la voluntad. Hemos venido conversando sobre diferentes aspectos en lo que se refiere a las puertas generacionales, pero también hemos tocado un punto bien interesante y cómo nuestra voluntad se convierte en una puerta para las futuras generaciones. Quiero invitarles también a ser parte de una muy interesante enseñanza que va a ser colocada dentro de todo este estudio bíblico que se llama Puertas Generacionales. Tuve la oportunidad de enseñar de esto en una iglesia acá en Miami, en Rolway, y quisiera entonces que tú tuvieses parte de esta información y que estudiaras a profundidad lo que estábamos hablando allí y la administración sobre la voluntad. Ahora bien, vamos a definir la voluntad. Nuestra voluntad es uno de los aspectos más importantes de lo que nosotros somos. Es el centro de nuestro ser. La voluntad de Dios sabemos que es para con nosotros, es buena, es perfecta, es santa. Y a su vez la voluntad del hombre es soberana, es libre y es independiente. A su misma vez, el enemigo, Satanás, está siempre propiciando cómo contaminar esa libertad o soberanía, por así llamarle, o independencia o capacidad de escogencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque él desea robar nuestro potencial, él desea atarnos. Entonces, entendamos que todo lo que tiene que ver con las emociones van a darle expresión a nuestros sentimientos. Nuestro intelecto, por otro lado, es aquello que va a decir lo que nosotros pensamos, pero la voluntad va a comunicar lo que nosotros queremos. Imagínate esto, el hombre está en la capacidad de escoger y de decirle no a Dios, y Dios siempre va a respetar su elección. Así que vemos a un Dios, el creador del universo, que va a estar sujeto a tu voluntad, es decir, no va a anular tu voluntad. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí este trago, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Aparte de nuestro amor por el Señor, nosotros debemos estar dispuestos a someternos a Él y a sus caminos. Hay una enseñanza muy bonita que está disponible en mi aplicación móvil, donde explico lo que significa el nombre de Adonai y hablo a profundidad todo lo que tiene que ver con esto de hacer a nuestro Dios Señor, Salvador, pero también Señor. En el audio que viene, en el audio siguiente, vamos a entender bastante sobre lo que significa la ley de la cosecha y el principio de que primero lo natural y después lo espiritual. Pero por este momento lo que nos interesa saber es que nosotros debemos estar dispuestos a someternos a Él, a sus caminos. Dios nunca va a forzar su voluntad sobre la nuestra. Dios Padre ni siquiera forzó su voluntad sobre su Hijo. Jesús eligió la voluntad del Padre. Muchas veces tu voluntad va a estar en contra de la voluntad de Dios. Pero tú puedes escoger, tú puedes elegir someterte, tú puedes buscar arrepentirte y someterte a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo llamo tomar nuestra cruz día a día. Es donde la voluntad de Dios y nuestra voluntad muchas veces se van a encontrar cruzadas en este andar y en este proceso de madurez y de crecimiento. Pero hay algo muy distintivo porque en la medida en que nosotros aprendemos a confiar en el Señor, en la medida en la que aprendemos a rendir nuestra voluntad y nos vamos dando cuenta que muchas veces nuestras emociones y patrones de pensamiento están equivocados y van en contra de lo que la palabra del Señor nos invita a hacer, nosotros vamos
rindiendo basado en la confianza que tenemos en la palabra de Dios. A veces nos vamos a ver tentados en cosas tan tontas como querer responder y estamos llenos de ira y queremos hablar en medio de nuestro enojo. Y cuántas veces la palabra del Señor nos habla de la impartición de sabiduría que hay cuando aprendemos a permanecer en silencio, a no hablar desde nuestro dolor, a tener cuidado del fruto que sale de nuestra boca. Y nos cuesta practicar un principio tan básico y esencial como es permanecer en silencio y no ventilar nuestra emoción y no dejar descargar lo que nosotros sentimos en medio de la ira en contra de otra persona. Son cosas tan básicas, pero que van en contra de nuestra voluntad. Nuestra voluntad quiere hablar, quiere pelear, quiere la contienda, mas la palabra del Señor dice, mientras dependa de vosotros, mantengan la armonía. Entonces, esas cosas tan esenciales y básicas es a lo que yo me refiero con esas voluntades encontradas. La voluntad de Dios que se determina, discierne y aprende por medio de la palabra, y nuestra propia voluntad que está contaminada muchas veces por el patrón de pensamiento y las emociones pasadas. Dios desea trabajar sobre nuestras emociones, sanar nuestras emociones, darnos profundidad y madurez en nuestro pensamiento por medio de la palabra. La palabra que se va revelando dentro de nuestro corazón es exactamente lo que va a revelar la voluntad de Dios. Y vas a encontrarte en escenarios parecidos a los que te has encontrado en el pasado, más ahora con el despertar, la profundidad que la palabra del Señor tiene en ti. Tú aprendes a manejar y a controlar tus emociones, aprendes a descansar en el Señor y eso produce una reacción diferente. Tu voluntad ahora se cede mucho más a lo que es la voluntad de Dios, que se alinea a lo que la palabra que has aprendido y que está depositada dentro de ti te está dando dirección. Por eso es lámpara, es a tus pies mi palabra y lumbrera a mis caminos. Esto es un breve ejemplo de lo que significa tomar la cruz. Y a veces me demoro un poco explicando este tipo de conceptos porque malos conceptos religiosos a veces nos llevan a querer beatificar por medio del sufrimiento nuestra relación con Dios. A veces nos lleva estos conceptos de tomar la cruz, nos lleva a unos pensamientos equivocados de sacrificio, de automutilación. No, se trata sencillamente de un proceso de renovación del entendimiento y de ceder nuestras emociones y nuestros pensamientos a lo que es la luz de la palabra. Entonces, entendemos estas tres diferentes voluntades, la de Dios, nuestra voluntad y el deseo y la voluntad del enemigo. Pero a diferencia de la voluntad que Dios tiene para con nosotros, el reino de la oscuridad siempre intenta por todos los medios posibles atarnos y mantenernos en el cautiverio. ¿Para qué? Para hacer creer que es muy difícil para nosotros poder llegar a tener la voluntad de Dios o poder llegar la libertad de escoger. Hay algo que yo llamo el potencial de la voluntad, y es que el hombre no va a poder mantener la victoria si no ejercita y activa su voluntad. Satanás siempre tratará de aferrarse a nuestra voluntad, pero es nuestra capacidad de escogencia aunado al poder del Espíritu Santo lo que nos permite resistir al enemigo. Dice la palabra, sujétate a Dios, resiste al diablo y éste huirá. Mientras lo resistimos en estas áreas de nuestra vida en particular, llámese emociones, llámese nuestra mente, nuestra voluntad automáticamente aprende a fortalecerse y el resultado que experimentamos de resistir y él va a huir, va a ser la paz y va a ser la manifestación del reino que siempre va a traer justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. Nos da la garantía de que la próxima vez que volvamos a enfrentar una situación parecida o diferente, tenemos esta experiencia anterior que nos dice la última vez que aprendí a sujetarme a la palabra del Señor, a resistir al enemigo y este huyó. El beneficio que gané fue la paz, por lo tanto ahora voy a ceder un poco más. Y así nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, mientras nosotros estamos en todo este proceso de resistir a Satanás y su reino, él no puede tener acceso a nosotros.
cuando nosotros estamos condicionados y preparados para tener nuestra capacidad de escogencia en perfecto orden, en ese momento nosotros estamos garantizando que estamos manteniendo nuestra libertad y con ella la libertad de nuestras generaciones. Vamos a hablar ahora de otro punto, el principio de la permisividad en la voluntad. Ninguno de los aspectos del hombre o nada de lo que le suceda al hombre se puede lograr si no está este permiso o esta activación de la voluntad. Es decir, déjame elaborar un poquito el pensamiento. Satanás no puede simplemente poner una maldición sobre tu vida o poner cadenas o atarte. Si te pones a analizar, muchos de los cultos paganos siempre van a requerir que hayan seguidores ciegos, que no hagan preguntas y sencillamente todo se fija en usar la voluntad del individuo. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, la voluntad del hombre le da la fortaleza y la autodeterminación para que sea capaz de establecer los principios de Dios como parte de sus principios o de rechazarlos. El centro de la soberanía es la libertad de elección. Y esto lo hemos hablado en audios anteriores. Dios necesita saber que usted desea tener una relación con Él. No creó robot, creó personas con las que se relaciona como un padre se relaciona con un hijo, somos sus hijos. Y lo mismo ocurre en la paternidad con nuestros hijos. Es importante siempre que cuando estamos educándolos, ellos sepan que nosotros conocemos que ellos tienen una capacidad de escogencia y que es la habilidad que ellos tienen para escoger nuestra voz como esta voz de conciencia que junto con la sabiduría del Espíritu Santo imparten vida y las mejores decisiones y criterios de decisiones para su vida. Pero a la final, nuestros hijos, así como nosotros en nuestra relación con Dios, tenemos una soberanía, es decir, la libertad de escogencia. Tú escoges lo que quieres pensar, cómo deseas vivir, y así sucesivamente. Dios no quiere que seamos dominados por nadie, ni siquiera por Él. Dios pudo haber usado el temor o el miedo para forzarnos a servirle, pero Él nos ha dado una elección o una capacidad de escogencia. Él quiere que todo lo que hacemos en nuestra relación con Él sea porque le amamos y queremos hacerlo. Dios ve eso como algo digno, como honra. Y sin embargo, millones de personas pueden estar a diario resistiendo a Dios y decidir no recibir de su salvación, del plan de salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Si definimos al hombre en su esencia, primero sabemos que el hombre es una criatura de dominio. Romanos 5:17 dice que si por la transgresión de un hombre entró el reino de la muerte, con mucha mayor razón los que recibimos en abundancia la gracia y el don de la justicia, dice que reinaremos en vida por medio de un hombre llamado, o de un solo hombre que es Jesucristo. Entonces, fuimos creados, número uno, como criaturas de dominio. Desde el momento en que Dios creó a Adán y Eva, les dio una asignación y esa asignación fue enseñorear y dominar. Y aún a pesar de la caída de Adán y de Eva o de la caída de la humanidad, el segundo Adán, es decir, Cristo Jesús, por medio de su obra de redención, restauró, recuperó lo que se había perdido y nos puso de regreso en un plano no solo de intimidad, sino también de autoridad. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestra identidad. Sin identidad
no hay autoridad. Y una de las cosas que conforman nuestra identidad es que fuimos creados, concebidos, planeados, diseñados para caminar en dominio. Y eso lo logramos por medio de un solo hombre o una sola persona, que es Cristo Jesús. También fuimos creados como personas de decisiones, que toman decisiones. Nada va a cambiar si tú no eliges que cambie. Los israelitas tuvieron que optar por salir de Egipto y debemos aprender a someternos a Dios, arrepentirnos por toda práctica o participación en el pecado, y Dios nos libera, porque justo y fiel es Él para perdonarnos y para librarnos de todas nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. Cada persona tiene que aprender a buscar el socorro, el auxilio necesario de parte de Dios para sus problemas, para sus necesidades, pero para saber que Él es más que suficiente, Dios todopoderoso, para ayudar en cualquier área de la vida. Y lo más importante es que Él se presenta como nuestro Salvador. Me gusta mucho el Salmo 40, que dice: paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación, del lodo, del fango me hizo sacar. Y luego dice que puso mis pies sobre piedra y puso un cántico nuevo. Dios desea sacarnos de esos lugares profundos, de esos lugares donde nosotros creemos que no hay remedio, pero debemos aprender a buscarle y debemos aprender a depositar en Él nuestra confianza. La voluntad del hombre actúa como una protección contra toda obra de maldad. Mientras que nosotros elijamos vivir con las circunstancias que nos rodean, con los problemas que tenemos, nada va a cambiar. Nada va a cambiar la circunstancia a menos que nosotros elijamos. Elijamos aún tener fe en que Dios es el Dios de lo imposible. La pregunta que a veces tenemos es cómo nosotros podemos abrirle puertas al enemigo. Porque sencillamente coqueteamos con el pecado, porque jugamos en el patio, como digo yo, en el patio de recreo del enemigo. Primero de Juan 5:18 dice que sabemos que cuando nosotros hemos nacido de Dios, no estamos en pecado. Jesucristo nació de Dios, lo protege, dice, y el maligno no llega a tocarle. Hay una versión que dice: la presencia divina de Cristo dentro de él lo guarda contra el mal, y el malvado no se apodera de él ni lo toca. Esa expresión de no llega a tocarlo, o otras traducciones dicen no obtiene un control, viene de una palabra griega que se llama aptomai, que significa atar, aferrar o adherir. Entonces nosotros podemos dar al enemigo un derecho legal para vincularse, para atar, para adherir ciertas áreas de nuestra vida, dándole capacidades a él que no le atribuyen para que nos influya y nos domine. Cuando abrimos la puerta, por ejemplo, al ocultismo, a la pornografía, a programas que están llenas de contenido que daña, que transgrede incluso la permisividad de Dios, las adicciones y así sucesivamente, estamos haciendo pactos contrarios a Dios, y en este caso sería con el enemigo. Y advertencia, muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos jugando en el parque de distracciones del enemigo, y puesto que nos ha cegado y nos mantiene en la ignorancia, muchas veces vemos que cosas que son tan comunes dentro de algunas culturas, familias, porque vienen de generaciones. Y esto sí, así lo hacía mi tatarabuela, y así lo hacía mi abuela, y así lo hacía. Y vamos con esta conciencia familiar o cultura familiar que a la final abre puertas al enemigo y crea lo que yo denomino hombres fuertes familiares, que no son más que el resultado de una condición de pensamiento, de una conciencia de pensamiento, de una mentalidad familiar
familiar que se va pasando y esa mentalidad produce a su vez comportamientos dentro del núcleo familiar, dentro de la cultura familiar que se pasan generación tras generación. Y ese ejercicio constante de la voluntad de una generación a la otra generación es lo que hace que el hombre fuerte permanezca allí entronado, tomando voluntad sobre una familia a la otra, dando permisividad, porque hay un principio de la permisividad de la voluntad que está abierta, porque no ha habido la renovación del entendimiento, la sujeción a la palabra del Señor y reconocer, wow, esto va totalmente en contra de los principios de la palabra, esto va totalmente en contra de aquello que la palabra del Señor dice que no hagamos. Y pueden ser cosas tan tontas como, por ejemplo, el principio de la pureza, el principio de guardarse en santidad antes del matrimonio. Muy pocas familias en realidad entrenan a sus niños o a sus hijos jóvenes en la importancia de guardar su cuerpo, de guardarse, de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y muy pocas familias explican la vinculación que puede haber entre esta actividad, entre esta práctica que se llama fornicación y el adulterio. Entonces, abrimos puerta al matrimonio al adulterio dentro del matrimonio con, por ejemplo, las prácticas de la fornicación, pero como no se entiende el principio espiritual, sencillamente es costumbre, es normal. Bueno, se tiene sexo antes del matrimonio y se va haciendo una cultura tan normal que a la final, cuando tratamos de exponer lo que dice la palabra, con respecto a este asunto, la sociedad nos va a catalogar de puritanos, religiosos, radicales, que no somos modernos, que no entendemos qué es lo que sucede, pero en realidad es que la conciencia se va cauterizando generación tras generación y llega a un punto donde sencillamente no le vemos el punto y tomamos la palabra con relativismo. Esto sí lo tomamos, pero esto no lo tomamos. Esto lo queremos, pero esto no lo queremos. Es allí donde Pablo hace tanto hincapié en la importancia de que nosotros que tenemos de renovar nuestro pensamiento. Y la renovación del pensamiento va a necesitar de nosotros la capacidad de confiar que la palabra del Señor es fiel, es eficaz, es poderosa, que es transformadora, que no es un libro cualquiera, que no es un libro de historia, que es un libro cuya palabra contiene fe y que esa fe que entra dentro de mí va a transformar mi vida, va a transformar mi interior, que hay algo dentro de mí que va a cambiar cuando lea la palabra, que ríos de agua viva van a empezar a fluir dentro de mí, que lo que está dentro de mí va a tener la capacidad de impactar y cambiar lo que está a mi alrededor. Todo este proceso de confianza en la palabra del Señor automáticamente está generando en nosotros confianza en Dios y el establecimiento de la voluntad de Dios dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma y dentro de nuestras emociones. Luego entonces tenemos esto que quiero profundizar aún más, que se llama el principio de la voluntad activa. Dios siempre va a requerir que la voluntad del hombre esté activa para poder alcanzar la voluntad de Dios. Pero por el contrario, Satanás siempre requiere que la voluntad del hombre sea pasiva para él poder lograr sus objetivos. Entonces, debemos tener en cuenta que en una sociedad donde se quiere legalizar y permitir la permisividad, drogas, medicamentos, alcohol, música, entretenimiento, etcétera, todo esto, de una u otra manera, está diseñado por el reino de la oscuridad para dormir la voluntad. Y yo vuelvo a hacer un hincapié. Yo no estoy pretendiendo que nosotros nos aislemos del mundo, que nosotros no nos entretengamos, que no veamos televisión, pero todo lo que es exceso nos lleva a un punto de examinarnos en este momento. Con lo que se refiere a la tecnología, hay que enseñar a nuestros hijos mayordomía
con respecto a la tecnología. Porque cada vez más vemos que la tecnología va causando un efecto de aislamiento, de individualidad, de independencia. A veces están un grupo de personas que están juntas y cada persona está en su proceso individual de entretenimiento. Cada quien está mirando su propio device o su propio aparato. Cada quien está en su mundo. Cada aparatito pequeño de estos que llamamos teléfonos inteligentes o iPad o cualquier sea la forma de comunicación tiene el potencial de crear un mundo y una dinámica de comunicación y de comportamiento única para cada individuo. Y podemos estar en grupo y cada quien está en su propio mundo, en su propia red social. Y si eso tú lo multiplicas por la cantidad de horas que una persona puede pasar, ¿sabes que estadísticas demuestran que aproximadamente un joven puede estar o un niño puede estar entre de 8 a 9 horas al día conectado en la tecnología? Y no necesariamente esas 8 horas van a ser en clases o en cosas académicas o en cosas de aprendizaje. La mayoría del tiempo van a estar cazando un Pokémon, van a estar construyendo una granja y van a estar haciendo todo esta dinámica de entretenimiento que a la final va a crear un comportamiento de distracción, de sencillamente distracción. Cuando tú tomas a un niño que está acostumbrado a esto, a un mundo virtual y digital, con lo que yo no estoy en contra, creo que son herramientas esenciales, especialmente en el proceso de educación. Pero hablando de los extremos, si tienes 8 horas del día jugando y luego tomas y quieres hacerlo análogo y quieres llevarlo a la iglesia o quieres llevarlo a que te preste atención y te mire a los ojos por 5 minutos, cada vez más la capacidad de atención del niño va a ser menor. A veces nosotros hacemos grupos pequeños y tratamos de trabajar con jóvenes y es impresionante cómo tratamos de medir el nivel de atención del joven en aproximadamente entre 7 sesiones que tenemos de clases. Y la primera sesión, el nivel de atención puede estar en unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Y vamos trabajando en la forma de capturar la atención y de aumentar la longevidad de esa atención hasta que en la 7ª sesión logramos tener completos 90 minutos de atención del joven, sin ellos estar pendientes del celular, sin el deseo insaciable de tener que estar viendo como que algo están perdiéndose. Hay algo que se llama the fear of missing out, es decir, el temor a que me estoy perdiendo de algo. Eso es algo que está científicamente comprobado. Hay programas que se han desarrollado sobre una especie de hormona que se desarrolla en el cerebro del individuo, donde está constantemente en la necesidad de saber qué está pasando, qué está sucediendo y si me estoy perdiendo de algo. Cada vez que abres una red social, cada vez que abres un juego, cada vez que tienes una alerta, eso produce una especie de reacción en el cerebro que desata, que suelta una hormona que te da una especie de gratificación. Imagínate, el cerebro usa ese tipo de alertas para hacer sentir al individuo gratificado cuando hay un mensaje nuevo, cuando llegó alguien le dio un like a algo, toda esa cosa produce un efecto de gratificación, así lo asocia el cerebro. O sea que es una especie sin querer, no me entiendas mal, no es que el entretenimiento es una droga, pero el efecto de distracción es el mismo efecto que probablemente puede producir una droga, es el mismo efecto que produce la pornografía, porque hace que se desate esa sensación de agrado, de estar todo el tiempo en que necesito más, necesito saber más, necesito estar conectado. Entonces, parece algo sencillo, parece algo tonto, pero es importante sencillamente tener mayordomía. Es decir, trata de no estar más de 2 horas, 3 horas al día es bastante. ¿Cómo estás administrando el tiempo? Yo pienso que a veces no se trata de decirle al niño, no puedes estar en la computadora, no puedes estar tanto en el teléfono, suelta ese teléfono. Creo que a veces es sencillamente crear un plan en familia y que el niño entienda por qué estamos haciendo ese plan y que dentro de ese plan está considerado el entretenimiento, pero que entienda el valor de ser buenos mayordomos del tiempo y de cómo podemos
por medio de la mayordomía del tiempo, estamos también poniendo en práctica nuestra voluntad. Estamos escogiendo ser buenos mayordomos. Entonces, tener en cuenta esto nos ayuda mucho a entender cómo está diseñado el reino de la oscuridad para dormir la voluntad. Por ejemplo, cuando una persona es neutra y se niega a tomar decisiones, Dios va a permitir va a respetar eso en la persona. La salvación, fíjate, no apela a las emociones del hombre, sino a la voluntad del hombre. Así también como la vida espiritual comienza con una elección, es decir, no con una emoción, es una decisión de nosotros servir a Dios, hacer la voluntad de Dios en vez de nuestra propia voluntad. Nuestras decisiones van a confirmar la voluntad de Dios en nuestras vidas a medida que nos vamos sumergiendo más en la palabra. Cuando nosotros alcanzamos y abrazamos la voluntad de Dios, es decir, permanecemos en la palabra y la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces podemos pedir todo lo que queramos en el nombre de Jesús y será dado. Dios actúa y se hace partícipe dentro de todo el proceso que nosotros tengamos de tomas de decisiones, incluso en la forma en la que oramos, va a estar completamente alineada a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, lo ideal es que esté conectada a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, en el momento que está aliada a la voluntad de Dios, no quiere decir que deja de funcionar. La elección siempre está allí, ya sea para elegir la vida y elegir los caminos de Dios, o elegir la muerte y elegir el camino de Satanás. Dios no quiere que tú renuncies a tu voluntad o a tu personalidad. Dios quiere activar su voluntad dentro de ti para que tú puedas entender el bienestar en todos los ámbitos: mente, cuerpo, conciencia, espíritu, para llevarte así a entender, comprender de su plenitud. Dios nunca va a cambiar su voluntad por la voluntad del hombre. Él necesita una cooperación inteligente y voluntaria de tu voluntad junto con la voluntad de Él, porque es una decisión. Muchas veces las liberaciones que recibimos no pueden mantenerse si no tenemos una voluntad activa, porque el único que es capaz aquí de resistir eres tú, soy yo. Los espíritus malignos siempre van a requerir un cerebro vacío y una voluntad pasiva. Una voluntad pasiva es la puerta de entrada, una puerta abierta al enemigo. Él sabe cómo trabajar la voluntad si tú no lo haces. Entonces, muchas veces los cristianos son engañados cuando quieren que Dios tome decisiones por ellos. Tienen miedo de la responsabilidad de tomar decisiones que determinarán su futura dirección, el futuro trabajo que deben tomar, si casarse o no casarse, cualquier sea la decisión que tienen que tomar, y a veces dicen sencillamente, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero en ese proceso de que sea lo que Dios quiera, debemos aprender a escudriñar la voluntad de Dios y debemos tomar una decisión. Por lo tanto, a veces tratamos de encontrar en los consejeros, en los líderes, en los pastores, en los ministros, que ellos tomen la decisión por nosotros. Incluso lo vas a notar con tus hijos. Muchas veces tus hijos van a venir a ti y van a querer que tú tomes la decisión por ellos. Y parte del proceso de capacitación y de enseñanza es que ellos entiendan cómo funciona el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejo de Dios para guiarles a tomar las decisiones correctas en los momentos oportunos, con sabiduría que viene de lo alto, pero son ellos quienes deben entender los dictámenes de la palabra para poder establecer un juicio y un discernimiento en función de las circunstancias que ocurren, y ahí emitir una voluntad, una decisión que emana directamente desde la voluntad. Deben aprender a tomar decisiones. Uno de los mayores trabajos que nosotros tenemos como líderes de iglesia o como padres, como ministros o como jefes en el trabajo, es ayudar a la gente a poder tomar decisiones y tomar decisiones correctas. Entonces, es importante que nuestros hijos entiendan que ellos son responsables de sus decisiones y que nunca van a poder escapar de esa responsabilidad, que la mayor parte del tiempo
Todas las cosas alrededor de la vida giran en función de una decisión. El mayor caos de la humanidad entró a causa de una decisión. Entonces, el engaño más grande que nosotros podemos tener es pensar que porque no tomemos una decisión, no estamos haciendo, no nos repercute. Aún no tomar una decisión es tomar una decisión. Entonces, la pasividad es una voluntad que no funciona. Y es muy triste que muchas veces podemos estar muy comprometidos en querer hacer la voluntad de Dios en todas y en cada una de las circunstancias, pero sencillamente no hemos aprendido a confiar en la palabra y no hemos aprendido a discernir la voz de Dios por medio de la palabra. Es justamente la clave, la transformación de nuestro entendimiento. A veces tenemos también este concepto de que el desconocimiento de la palabra de Dios y qué dice Dios con respecto a cada una de las circunstancias hace que a veces sencillamente aceptamos situaciones que son contrarias y que el enemigo ha plantado como parte de la voluntad de Dios. Y nunca vamos a enfrentar algo que, por el contrario, ha sido puesto y diseñado por Satanás. Y sencillamente nos conformamos a situaciones y viene una mentalidad por años como mentalidad de pobreza, mentalidad de enfermedades, mentalidad de donde han ocurrido familiares, donde han ocurrido tragedias y accidentes generaciones tras generaciones. Y nunca hemos pensado que posiblemente esto no sea la voluntad de Dios. Estas muertes prematuras es la voluntad de Dios. Este escenario de pobreza generacional es la voluntad de Dios. Y a veces hay familias que han sido enseñadas a que esa es la voluntad de Dios y no van a hacer nada para cambiar esa circunstancia, y pasa una generación y llega la siguiente y vemos los mismos escenarios de escasez en cualquier plano, sea físico, sea espiritual o sea emocional, y sencillamente sigue estando allí porque están convencidos de que esa es la voluntad de Dios. Y mientras esa mentalidad esté allí, nunca el individuo va a hacer nada por salir de ese cuadro, confrontar al enemigo, destronarlo del lugar de usurpación que ha tomado generacionalmente y levantar a partir de allí una nueva criterio, un nuevo planteamiento y una nueva forma de hacer familia. El engaño en un individuo se puede desarrollar cuando en el corazón del individuo hay idolatría, pero también cuando hay odio, cuando hay amargura y cuando hay falta de perdón. Primera de Juan 2, del 9 al 11, dice que el que afirme que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces, la voluntad es aquella que, como decíamos, está entre el bien y el mal. Cuando la voluntad se somete a la voluntad de Dios, esto resulta en un shalom, en una armonía entre Dios y el hombre. Y cuando el poder de Dios es liberado en nuestra voluntad, nosotros alcanzamos la capacidad para poder perdonar aún lo que nos parezca difícil. Nosotros alcanzamos la capacidad para podernos mover en niveles de perdón y de arrancar de nosotros raíces que en estado profundos que nos hacen de tropiezo para poder experimentar nosotros el amor de Dios y podérselo dar a los demás. Muchas veces queremos traer transformación y cambio a nuestras vidas, pero sencillamente son esas raíces que no permiten que la palabra permee dentro de nuestra alma. Y si la palabra no profundiza y no echa raíces, lamentablemente nuestra voluntad siempre se va a ver comprometida por las emociones y experiencias pasadas a querer volver de regreso a la carnalidad, a querer volver de regreso a la venganza, a la falta de perdón, a mantener algo en contra del hermano, a no experimentar el amor de Dios para nosotros poder extender ese amor a otros. Hay
hay una área completa en el curso que se llama Módulo de Reconciliación, donde explico a profundidad las 4 raíces que van a entorpecer que la semilla de la palabra dé fruto dentro de nuestro corazón para poder actuar con libertad en el ejercicio de nuestra voluntad. Así que te aconsejo que tomes al terminar este curso de puertas generacionales, si no has hecho las lecciones de módulo de reconciliación, tomes tu tiempo de hacerlo y de trabajar en estas raíces. La renovación de la mente es súper esencial en el proceso de aprender a rendir nuestra voluntad. Y decíamos que la voluntad es un sensor para todos los pensamientos que entran desde la mente subconsciente a la mente consciente. Nuestro subconsciente es un depósito para todas las malas experiencias de nuestro pasado. Y el enemigo usa el subconsciente para proyectar pensamientos en nuestra mente consciente. La voluntad va a recibir o va a rechazar estos pensamientos. Y debemos resistir la opresión y los temores del subconsciente con nuestra voluntad. Debemos pedir que la luz y la verdad del Señor, que viene por medio de la palabra, venga a echar fuera la oscuridad en nuestro dolor y nuestra mentira. Esta es la diferencia de cualquier otro tipo de doctrina y enseñanza. Porque nosotros podemos escuchar a tantas personas, tantos vientos de doctrinas que constantemente nos hablan del positivismo o nos hablan de cómo manejar nuestras emociones. Yo te voy a decir algo. Tú puedes tratar de convertirte en un experto en inteligencia emocional, de lo cual disfruto mucho leer y aprender, y entiendo lo que significa la mayordomía y el control y manejo, gerencia de las emociones. Pero tú no puedes hacer absolutamente nada si la mente no es transformada, y la transformación de la mente va más allá de la capacidad de repetirnos algo una y otra vez hasta que nosotros creemos que es verdad. No, hay algo profundo y sobrenatural que produce la palabra del Señor cuando es depositada en nosotros. Sobre eso no hay competencia, sobre eso no hay más religiones, sobre eso no hay viento de doctrina, porque es la palabra del Señor que cuando entra adentro de nosotros empieza a transformar, a eliminar, a combatir, a luchar en contra de diseños diabólicos que producto de puertas de dolor se sembraron en nuestro subconsciente, y aún mientras dormimos aterrorizan, aún mientras dormimos están tratando de persuadirnos, aún mientras dormimos están tratando de oprimirnos. Es un constante estadio de ansiedad que se produce. Para eso la palabra del Señor está diseñada para sobrenaturalmente penetrar en nuestro subconsciente y luego poderle hablar a nuestro consciente. Más nada, no hay ninguna otra palabra, no hay ningún método, no hay ninguna otra forma que pueda reemplazar la verdad absoluta de su palabra. Por eso, como dije yo en mi libro, Así como prospera mi alma, para mí la verdad no es otra, no es absoluta, no es universal, no es la verdad, es una persona, Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan que el Verbo se hizo carne. Es decir, Cristo Jesús, la palabra se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Cuando usted está leyendo la palabra y la palabra se revela, quiere decir que Cristo Jesús ha sido revelado. Y es el trabajo del Espíritu Santo revelar al Hijo, y el trabajo del Hijo revelar al Padre. Nada se equipara al proceso poderoso de transformación y regeneración que tiene la palabra del Señor dentro de nosotros. No podemos suplantarla por nada más, no podemos reemplazarla por nada más. No sé cuánto hincapié debo hacer yo para poder hacer entenderles que no es un libro corriente, que es el poder sobrenatural de Dios manifestado a nuestras vidas cuando meditamos y leemos en la palabra. Y a veces es tan impresionante el poder sobrenatural que tiene la palabra, que hay personas que me dicen, yo puedo leer todos los libros que quieran, la tardanza es que empiece a leer la palabra del Señor y me empiezo a bostezar.
regresar y me empiezo a quedar dormido, porque hay una oposición del enemigo para que esa palabra no penetre y no produzca el elemento de liberación, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero hay un efecto psicológico, hay un efecto que ocurre a nivel del cerebro, del consciente, del subconsciente, que para muchos de nosotros es misterio, es ignorado, pero esa semilla penetra y trae liberación. Entonces, la voluntad va a recibir o va a rechazar estos pensamientos. Debemos resistir la opresión y los temores del subconsciente con nuestra voluntad. Debemos pedir que la verdad de la palabra eche fuera toda la oscuridad, todo el dolor y toda la mentira. Debemos y necesitamos fortaleza en nuestra voluntad. Incluso a veces vamos a necesitar energía física para suprimir el surgimiento de estas emociones del subconsciente que se van a topar y van a quererle dar voces a nuestra voluntad. Los trastornos emocionales profundos, los problemas tremendos, dolores del pasado, siempre van a tratar de dominar la voluntad para hacer que siempre te estás cansado, para hacerte sentir que esto no tiene solución, para llevarte a la rendición. ¿Verdad? A rendirte, ríndete, no hay esperanza. Esto es más fuerte que tú. Tú no tienes el control de esto. No importa lo que tú hagas, ya tú lo has intentado otras veces, no hay más posibilidades. Eso básicamente es lo que trata de hacer el dolor, lo que trata de hacer la experiencia pasada, lo que trata de hacer una voluntad que está oprimida. Pero Dios es fiel y Dios es poderoso para hacer que todos estos escenarios de ira, depresión, pensamientos suicidas sucesivamente, todo este tipo de cosas no van a salir por terapias de shock, ni por el alcohol, ni por drogas. Lo único que va a lograr que tu voluntad reciba la fuerza que necesita para resistir es la palabra del Señor. Así que la respuesta es que debemos poseer la tierra prometida, que la renovación de la mente va a reforzar tu voluntad y va a romper las ataduras. Es importante que medites en la palabra de día y de noche. Es importante que aprendamos por medio de la palabra que Dios desea sanar nuestro dolor emocional, que desea que se caigan velos para que toda mentira y todo engaño que el enemigo aún generacionalmente ha puesto en tu vida caiga. Debemos entender que cuando a veces hemos vivido bajo estrés durante largos periodos de tiempo, esto puede producir a la pasividad. Yo le doy gracias a Dios por el lugar en el que en este momento vivo. Le doy gracias a Dios por que nos permitió ser parte de esta hermosa comunidad de la ciudad del Doral, pero parte de todo esto ha sido que la historia que nosotros hemos vivido como inmigrantes y todo lo que el Señor ha hecho para consolarnos, fortalecernos, hacernos crecer y avanzar dentro del país, nos ha permitido estar en la puerta de entrada en un proceso migratorio tremendo que están viviendo muchas naciones, entre esas Venezuela, y poder estar acá como esta alfombra de bienvenida y muchas veces poder observar cómo hay personas que en todo este proceso de dolor tremendo que han vivido tanto en el plano nacional, pero también en el proceso de emigrar, han pasado por procesos tan largos en su proceso migratorio, en su proceso de exilio. Y no hablo solo de Venezuela, hablo de muchas otras naciones, que llega un momento en que sienten que no hay nada que esté en ellos para cambiar el sistema, para desafiar el sistema económico, para poder aprender el lenguaje, para poder ganar el favor y poder conquistar Corporate America, por ejemplo. Y llega un momento que esa mentalidad de lo imposible y lo grande hace y conduce a la pasividad. Y cuando una persona está cansado, sencillamente no desea ejercitar la voluntad de conquista, sino que hay un agotamiento prolongado.
Y eso es algo que debemos aprender a rendirlo al Señor y confiar en que nos dé nuevas fuerzas y pedirle al Señor que nos dé nueva fuerza. Pero la solución ante escenarios largos y prolongados nunca es rendirnos, porque el hecho de que nos rindamos no quiere decir que no hayamos tomado una decisión y que no estemos escogiendo. Seguimos escogiendo, solo que estamos escogiendo desde una voluntad pasiva y no desde una voluntad activa. Y la consecuencia de la pasividad es que a la final nos roba la posibilidad de dejar legado y herencia para con nuestros hijos. Un trauma muy fuerte que una persona, por ejemplo, en un escenario diferente haya sufrido en la infancia, hace que la mente a veces suprima y causa esto que se llama la disociación. Entonces la voluntad va a tratar de mantener los recuerdos en la mente del subconsciente. Y cuando la persona llega a una edad de 30, más avanzada, empieza en ese momento la voluntad a sentir que está cansada de luchar y le dan a veces arrebatos emocionales de depresión. Una persona que de pronto llegó a los 30, a los 40 años y empieza a sentir de la nada, empieza a ver cuadros de depresión, a veces sencillamente es por producto de dolores muy tremendos que ocurrieron en la infancia y ese dolor quedó almacenado en el subconsciente y pasó todo el tiempo suprimiendo ese dolor, tratando de decir aquí no está sucediendo nada, evitando la implicación del dolor, pero llega un momento donde aún suprimir ese dolor lo cansa y entonces empieza de nuevo a emitir el subconsciente aún memorias de hace muchísimos años y la persona empieza a producir cuadros de depresión. Entonces, la palabra del Señor está diseñada para esto, está diseñada para que escudriñar. La palabra del Señor nos escudriña aún, como dice en la Escritura, nuestros riñones. ¿Tú sabías que en los riñones se producen muchas veces todo lo que es la parte de los temores? Se guardan y se alojan allí. Y David le decía a Dios que le escudriñara sus riñones. Y eso es un estudio diferente y es una de las talleres que en sanidad interior nos enfocamos a hablar sobre cuando hablamos de los temores, cuáles son los efectos del corazón, de los riñones, del cerebro, del consciente y del subconsciente. Entonces, el principio básico de usar nuestro discernimiento en la voluntad es que Dios quiere que el creyente trabaje junto con Él mediante el ejercicio de la voluntad y empleando todas sus habilidades para que pueda ser llenado cada vez más por el Espíritu Santo, que haya mayor discernimiento. Esto no te vas a dar cuenta, pero va a ir simplificando tus esfuerzos. Va a ir haciendo que cada vez tu labor sea más fácil, porque el enemigo siempre va a requerir una voluntad pasiva y renunciar a todas las capacidades que la persona tenga. Pero cuando la palabra del Señor empieza a producir esa luz, automáticamente vas sintiendo que hay mucho menos esfuerzo de tu parte. ¿Cómo podemos catalogar los síntomas de una voluntad pasiva o si existe pasividad? Primero, la apatía. Es esperar a que algo que esté fuera de la persona lo mueva y no hay una automotivación. Y nada va a ayudarte mejor a combatir escenarios de apatía que disciplinarte en el ayuno y en la oración. Si pones a esperarte a tener ganas para orar, te voy a decir algo, no vas a tener ganas de orar. Si vas a esperar tener ganas de leer la Biblia, muchas veces no vas a tener ganas de leer la Biblia. Pero si tú te propones a combatir ese sentimiento con cosas tan esenciales como disciplinarte a tener 15 minutos diarios de leer la palabra y 5 minutos para orar todos los días, eso te vas a dar cuenta que va a ir en incremento. Y llega un momento que lo que antes no querías hacer, lo terminas haciendo. Y es una manera excelente de combatir la apatía. También otra de las cosas que caracteriza la pasividad es muchas tareas sin terminar. Y Dios, una de las cosas que requiere de la voluntad o ha capacitado la voluntad es con algo que se llama resistencia. Resistencia también es endurance.
no sé cómo se traduce, es templanza, es un fruto del Espíritu que nos ayuda y nos capacita para completar lo que se ha comenzado. Una persona pasiva va a tratar rápidamente de responder a una asignación, pero no llevar nada a cabo. ¿Por qué? Lo que hablábamos al principio, porque se produce una distracción. Así que perseverar viene a través de la voluntad que coopera con el Espíritu Santo y empieza a producir un fruto de templanza, un fruto de paciencia. Otra característica de la pasividad es que no es capaz de concentrarse. Y la concentración es parte de la resistencia. Fíjate estos términos tan importantes que estamos hablando. Entonces, hablamos que la templanza, la resistencia es un fruto del Espíritu Santo y necesitas de eso en la voluntad para poder completar trabajos. Pero la capacidad para concentrarse en esos trabajos que tienes que completar también trabajan y es un aliado de esto que llamamos la templanza. Entonces, a veces nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de concentrarnos, de enfocarnos. Estás leyendo y haz cosas prácticas. Oye, si vas a leer la palabra, hay personas que me dicen, es que me distraigo mucho cuando estoy leyendo la Biblia. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque me llegan mensajes, me llega esto. Bueno, trata de agarrar una Biblia normal, una Biblia impresa o de carne y hueso, como le digo yo, y concéntrate en meditar en la palabra directamente del libro, sin tener acceso al internet, porque puede que te vaya a desconcentrar. Entonces, a veces la capacidad de concentrarse está más dada a tu habilidad e intencionalidad en preparar los ambientes y prepararte tú para completar el trabajo que cualquier otra cosa. Otra característica de una voluntad pasiva es que no es capaz de tomar decisiones o de tener iniciativas. Porque existen miedos a tomar las decisiones y quieren siempre que otros sean responsables por esas decisiones. Y también tiene miedo y tiene duda porque es controlado por las circunstancias. Las personas con problemas emocionales profundos siempre experimentan mucha dificultad en esta área de poder tomar decisiones porque están cargados de dudas. Pero nunca vamos a salir de un profundo problema a menos que decidamos y queramos que así suceda. Así que depende de nosotros activar nuestra voluntad. El territorio ha sido dado, la conquista ha sido hecha en la cruz. Dios murió por nosotros por medio de Cristo Jesús, nos ha entregado, nos ha hecho hijos, nos ha hecho herederos, pero la voluntad sigue siendo un territorio donde nosotros escogemos y nosotros vamos a rendir. Así que debemos ser libres de mentes de doble mente que produce inestabilidad a la hora de tomar decisiones y nos da pasividad, de la pereza física, de todo aquello como que nos lleve a estar consumidos o agotados, eso que agote la voluntad. Por ejemplo, la rivalidad, la competitividad. Una persona que vive en rivalidad y competitividad todo el tiempo va a tender a estar desgastada. Una persona que tenga prioridades equivocadas, por ejemplo, el trabajo antes que la familia, y todas sus prioridades giran en función del dinero, por decir algo, va a vivir desgastado, pero eso son cosas que están saliendo directamente de la forma en la que establece sus prioridades. ¿Qué causa entonces la pasividad? Mira, impresionantemente investigaciones han mostrado que una de las causas principales de la pasividad es el exceso de trabajo, el agotamiento, trabajos extendidos por muy largo periodo de tiempo, padres, cónyuges o amigos que son extremadamente dominantes y que quieren tomar siempre las decisiones. Eso va a hacer que la otra persona se convierta en una persona pasiva porque no le permite asumir responsabilidades. Otra cosa que desgasta mucho la voluntad o que la hace pasiva son enfermedades que son muy largas o desgastantes porque tratan de anular la capacidad de resistencia. La decepción también causa pasividad, es una de las causantes de pasividad. Por ejemplo, decepción
es deception, like engaño, creo que sería más propicia la palabra. Cuando, por ejemplo, se cree que Dios es el causante de esa enfermedad, Dios la envió porque quiere enseñar algo. Si esa mentalidad está allí, ese velo está, la persona sencillamente va a tener una voluntad pasiva, dolores emocionales, traumas muy fuertes, repentinos. Pero bueno, sí sabemos que siempre tenemos una opción. Tenemos una opción definitivamente de romper con esta pasividad mediante la activación de la voluntad. La voluntad es una habilidad que nos ha dado Dios para poder funcionar. La voluntad se activa sencillamente reaccionando a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce por medio de su palabra. Y cuando su palabra está en nosotros, no nos va a permitir ser perezosos ni ser pasivos. Como le dijo él a esta persona que estaba inválida cerca del pozo de Bethesda, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que continúa activa. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres alcanzar la liberación que estás buscando? Para eso necesitamos ejercitar la voluntad y tomar decisiones. Una persona pasiva no va a ser capaz de tomar sus propias decisiones y a veces podemos tratar sencillamente de comenzar con cosas pequeñas. En los niños lo podemos ver cómo los vamos entrenando. Me voy a vestir. ¿Qué te quieres poner? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Qué quieres? Vamos a un restaurante. ¿Qué quieres comer? Dile tú directamente al mesonero. Dile qué quieres pedir. ¿Qué deseas ordenar? Son cosas pequeñas, pero que podemos ir haciendo de esto una práctica diaria, comenzando también con nuestros hijos y irles enseñando a ejercitar su voluntad. Así que debemos aprender a caminar en y por el Espíritu. Recordar que esto no es un esfuerzo, sino que es una unión. Que tú no estás luchando, sino que estás rindiendo. Que no es por obra, sino por fe. Que su poder va a desatarse sobre nuestra voluntad y va a cambiar hábitos, porque lo que está dentro de nosotros, que es la vida de Dios, también va a transformar lo que está en nuestra alma y lo que está en nuestro pensamiento. El propósito del alma es gobernar y dominar al hombre. Pero la orden de Dios es que su espíritu debe gobernar tu personalidad y debes aprender a estar bajo el señorío de su espíritu. Así que caminar en el espíritu implica que el alma tiene que someterse a la voz de Dios que habita dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios nunca nos va a forzar en nuestra voluntad. Sencillamente debemos aprender lo que es la obediencia por amor, que tanto lo hemos hablado y que es uno de mis temas preferidos. Así que tenemos una opción de hacer lo correcto con Dios. Él está a la puerta y llama y nosotros no le ignoramos. Nosotros escuchamos la voz de Dios y somos presurosos para responderle. Así que el día de hoy es un día importante porque es un día donde entendemos el poder de la escogencia, entendemos que Dios nos ha dado un espíritu de más que vencedor, entendemos que nosotros somos esforzados y valientes en esta temporada para erradicar de nuestra alma toda especie de pasividad. Yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que todo aquello que te haga mantener estancado, para que todo escenario de temor, para que todo escenario de malas experiencias, toda conciencia que ha quedado cauterizada a lo largo de generaciones, venga una revelación de la palabra, venga una revelación del amor de Dios sobre tu vida, que la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús empiece a implantar nuevos anhelos y nuevos deseos. Yo hablo en el nombre poderoso de Cristo Jesús para que el propósito y el destino profético para el cual tú fuiste creado y diseñado se vea cumplido en esta temporada, que no importa la edad que tengas, que no importa las cosas que hayas pasado, sabemos que en Cristo Jesús podemos tener en Él el alfa y el omega, el principio y el fin. Él, el que es el autor y el consumador de nuestra fe, puede perfeccionar la obra que ha empezado en nosotros. Si has sufrido de pasividad por un largo periodo de tiempo, si vives en un escenario de vicios, si vives en un escenario de adicción, si vives en un escenario donde hay relaciones con las cuales tú necesitas cortar porque son relaciones a las que perteneces, grupos a los que perteneces,
relaciones de pareja que sencillamente no están dentro de la voluntad de Dios, vínculos, relaciones de amantes, relaciones de infidelidad, todo lo que te haga romper el pacto y experimentar así la profundidad de la paz, la profundidad del gozo, la profundidad de la libertad por la cual Cristo murió para entregarte a ti. Todos este tipo de cosas viciosas y nocivas que te impiden a ti caminar en el escenario de libertad y estar en el dominio del Espíritu Santo. Tú hoy puedes clamar a un nombre que está por encima de todo nombre. Puedes clamar al nombre poderoso de Jesús. Puedes pedirle: Jesús, quiero rendirte esta área de mi vida a ti. Jesús, pídele perdón por esos escenarios específicos que tú conoces y dile: Señor, anhelo rendir mi voluntad. Dile: Señor, yo quiero que tú seas Adonai en mi vida. Yo me he cansado, Señor, de tratarlo en mis fuerzas y no he podido, Padre, pero bástate la gracia tuya dentro de mí. Perfecciónate en medio de mis debilidades. Perdóname, Señor, cuando escojo el alcohol, cuando escojo relaciones emocionales destructivas y nocivas, cuando busco por medio de otras circunstancias, Señor, de llenar vacíos en mi vida que solo tú puedes llenar y me llevan a tomas de decisiones equivocadas en momentos equivocados. Perdóname, Señor, por puertas de lascivia, por puertas, Señor amado, de fornicación, puertas de adulterio, que yo haya abierto, presentado mi cuerpo y mi voluntad como un instrumento de injusticia, cuando conociendo lo bueno escojo lo malo, pero mi voluntad, Señor, quiero rendir a ti. Ayúdame, Señor, a vivir un día a la vez en este proceso, Señor, donde mi voluntad pasiva está siendo transformada en una voluntad activa. Que en este momento, Señor, donde yo estoy iniciando en la transformación de mi mente, yo oro para que la palabra tuya, Señor, traiga una revelación fresca y verdadera que me sostenga. Padre, yo te pido que tu palabra sea mi sustento, Señor. Susténtame por medio de tu palabra. Permanezca tu palabra en mí, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que esta palabra llegue, Señor, a mi consciente, subconsciente, memoria a corto plazo, largo plazo, para que tú, Señor amado, puedas transformar, Señor, el dolor, puedas sanar el dolor, sanar las heridas. Padre, yo creo que tú puedes ser mi proveedor y mi sustento en todas y cada una de estas cosas. Creo que tu palabra, Señor, es verdad. Creo que tu palabra es fiel y verdadera. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame en mi debilidad. Dame ministración, Espíritu de Dios. Ministra en este momento la vida de cada persona, Padre, que está escuchando este audio. Ministra la vida de cada persona, Señor, que se siente en un ciclo vicioso, Señor. Ministra la vida de las personas que se sienten desgastados. Oro, Señor, para que tú les des nuevas fuerzas. Padre, oro para una administración de gozo. Oro, Señor, por personas que en el día de hoy están escuchando este audio y hoy mismo estaban pensando que no valían nada, que ellas nunca terminan nada, que se hablaban mal a ellas mismas. Yo oro para que esa voz, Señor amado, de culpa ahora, Señor, sea cubierta por la sangre de Cristo y esta palabra, Señor, traiga renuevo, que sí necesitan ser esforzados y valientes, que sí hay una lucha, Señor, por su alma y por la transformación de su mente, de las cuales ellos necesitan ser partícipe y necesitan rendir su voluntad, pero que saben que no están solos, que saben que en este proceso de rendición, Cristo Jesús y el Espíritu Santo van a ser en ellos un cordón de tres dobleces. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor amado, por estos medios que tú nos permites de conectarnos. Gracias, Señor, por la iglesia de Cristo que está en diferentes lugares, Señor, porque de una u otra forma, Padre, podemos estar padeciendo de los mismos problemas, Señor, pero no hay una consolación más grande que saber que tú nos estás consolando a todos por igual y que con la misma consolación que recibimos vamos a poder consolar a otros. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo en general. Gracias, oh Señor amado, por las familias que están siendo restauradas. Gracias, oh Señor amado, por las voluntades que están siendo liberadas en este momento de toda opresión, de toda pasividad, de todo espíritu de Acab y de Jezabel, por todo aquello, Señor amado, que está permitiendo ahora que tu palabra, que antes había sido entorpecida, ahora empiece un fluir poderoso, Señor, que los velos están cayendo. Gracias, Señor amado, por la liberación. Gracias, oh Señor amado, por la libertad que trae tu palabra. No es una libertad de hombre, no es una libertad que viene por medio de una persona o un individuo en particular,
sino únicamente por el señorío de Cristo, por la obra de redención de Cristo y la manifestación de esa obra por medio de la palabra. Gracias por tu palabra, eficaz, cortante como espada de dos filos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y nos gozamos poderosamente. Amén y amén.